Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Javier, muchas gracias y saludos y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, buenas noches a todos nuestros radioescuchas, que es por ellos que está este programa de Al Interior, como todos los martes, aquí compartiendo con ustedes una vía de comunicación entre ustedes y su servidor. Y a mí en lo particular me complace estar aquí todos los martes, hablando de temas, dando ideas, dando puntos de vista, un poquito para estirar la mente, porque luego tenemos, pues no ustedes, pero miren, yo tenía una mente no sanforizada, o sea, entre más agua me caía, más se hacía más estrecha, más se encogía mi mente. Y cuando aprendes a estirar tu mente, cuando aprendes a estirar este sistema de creencias y cambian las creencias, entonces pues dejamos de sufrir, crecemos, trascendemos, evolucionamos y como consecuencia maduramos. No, pues ya, ves el mundo y dices, y por eso sufría, y por eso estaba yo sufriendo. Y además te das cuenta de que el mundo no era como te lo habían contado, porque ni siquiera aquellos que te habían contado el mundo como era, vivían en este mundo así. Entonces, es una contradicción, un mundo de contradicciones, que, bueno, nos lleva a sufrir, pero al mismo tiempo, qué bueno que fue así, porque si no se hubiese llegado al sufrimiento, no se hubiese llegado al estado en el que se llegó, algunos con sufrimiento, algunos con dolor, algunos por cuestiones físicas, cuyo origen era emocional, pues no nos hubiésemos despertado como ahora se puede despertar todos y cada uno de los que están escuchándome. Podemos despertar y ver las cosas de manera diferente. Y es precisamente en este tema, quería que viéramos un poquito sobre este tema, que viéramos un poquito sobre lo que era la educación espiritual de los hijos, porque como que nos ocupamos mucho de la educación de los hijos, y más que en estas fechas, algunos niños regresan a la escuela, algunos niños ya regresaron, y bueno, dije, bueno, ¿y por qué no hablar un poco de eso? Porque los padres, ya sabes, bueno, los que están escuchándome no, pero en algunos lugares donde debo compartir, la pregunta número uno, y hablamos de ello hace 15 días, es, doctor, ¿cómo ayudo a mi hijo? ¿Y cómo ayudo a mi hijo? Y me salen desde señoras que, y lo he vivido es que mi hija es una rebelde, la quiero llevar a la terapia. Y yo me quedo, ¿cómo? Pues ella fue mi paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo? A ver, pues ¿qué edad tiene? 5 años. Ay, mamacita. O sea, ¿quieres mandar a terapia a una niña de 5 años? Por favor, pues ¿qué esperabas? Si lo que querías era algo que te obedeciera, pues te hubieras comprado un robot, te hubieras comprado un dron, le quitas la pila y punto, pero se te ocurrió tener hijos. Entonces, tener un hijo, pues es parte de su proceso evolutivo, pero también hay que entender lo que es parte de la ignorancia, de que ni siquiera sabemos cuál es el desarrollo evolutivo de un niño y cuáles son sus procesos. O es que mi hijo, y doctor, es que mi hijo aquí, pues ¿qué edad tiene tu hijo? 34, ay señora, está cuidando a su animalote de 34, 36 años. Así, aprende aquí a Damián, un hombre independiente, así, independiente, que no anda buscando ni pidiéndole chiche a la madre. Mamá, mi mujer me dejó. No. Mándale saludos a mi mamá. Saludos a la mamá de Damián, que ha hecho de él todo un hombre. Ajá. No, sí, es que
Y es que en realidad uno se harta a través de los años de escuchar a mamás, ¿cómo ayudo a mi hijo? ¿Cómo ayudo a mi hijo? ¿Qué está haciendo su hijo? Es que está anexado. Ahí déjelo, señor, ahí déjelo. Pero es que lo quiero ayudar, no lo necesita tu hijo. Así como que culturalmente tenemos que ir aprendiendo esa serie de conceptos. A ver, señora, el papel de una madre no es cuidar hijos, es educar hijos. Una madre que cuida hijos no educa. Una madre que educa hijos no tiene por qué cuidarlos, porque los he enseñado a que ellos se hagan responsables de sus palabras y de sus acciones. Por lo tanto, no tiene por qué cuidarlos. Además, aquella que educa hijos sabe lo que tiene en casa. Por lo tanto, no se preocupa por ellos. Que se angustien las que no conocen a sus hijos. Esas son las que se tienen que angustiar y las vemos, como a veces lo decía, todas las noches a la 1, 2 de la mañana, agazapadas en una esquina, cuando sus hijos se van de antro, se van de fiesta, y ellas allá agazapadas esperando a que su hijo borracho, su hija, que le encanta andar de alegre, florida y carnavalera, llegue. Y ahí están. Ay, mis hijos, la Llorona. Y ¿sabes qué es lo peor? Que así, a esta época, en el 2019, todavía hay mamás que están cuidando a sus hijos y a sus hijas, y estos hijos tienen 22, 25, 30 o más años, porque tienen la creencia de que el papel de madre es cuidar de ellos, en vez de educarlos. En vez de educarlos. Y si eso es, en la vida social, en la vida emocional, en la vida, inclusive en la vida económica, mira, tú no lo sabes, Damián, pero te lo voy a contar. Y también aquí a mis amigos que nos acompañan. Ustedes no lo saben, pero saben, hay hasta mamás que le dan a sus hijos para que le pongan a la 7ª a su grupo, porque para que su hijo no deje de ir al grupo y su bebé siga yendo a recuperarse, sin darse cuenta que ella es un punto importante y central de la enfermedad de este inmaduro borracho o drogadicto. Y a veces no quisiera decirlos porque se oye muy impactante para nosotros, los países latinos, tener que admitir que la madre es el principal obstáculo en la madurez de los hijos. Porque nada más es cosa de que empiece. ¿Y cómo ayudo a mi hijo? ¿Y cómo ayudo a mi hijo, doctor? Es que mi hijo es rebelde. Pues claro, la rebeldía es un síntoma de sanidad. Tu hijo es rebelde porque está sano, porque él quiere ser él, no quiere ser lo que tú quieres que él sea, porque él no vino a complacer tu idiosincrasia, él no vino a satisfacer tus frustraciones, tus amarguras, él no vino. Si tú querías un título en casa, pues estudia tú, como lo he dicho. No estás ahí frustrada o frustrado, el papá frustrado porque su hijo no le gusta el deporte y quisiera que su hijo practicara el deporte, y como él también fue un hombre frustrado y es una papa enterrada para el deporte, de plano, quiere realizarse a través de su hijo. La señora quiere realizarse a través de su hija. Y entonces quieren cómplices para manipular a los hijos y ellos cubran los vacíos que traen los padres, los vacíos espirituales inclusive que traen los padres. Y pues ahí está el problema, porque los hijos, ante la amenaza de ser despojados de su yo, en vez de que los ayuden a trascender el yo, no, se los quieren despojar, pues se ponen rebeldes y es natural, se ponen rebeldes. Y a veces ya el punto central por la cual la rebeldía, por ejemplo, el hijo, es que yo le digo que se levante temprano y no se levanta temprano,
Pues sí, pero no entiendes que tu hijo no se levanta temprano no porque no lo sepa. Tu hijo no es estúpido. Tu hijo no es ignorante. Tu hijo no se levanta temprano porque es una forma de decirte, mamá, ya cállate, estoy harta de de tus gritos, estoy harta de tus imposiciones, estoy harta de que me estés queriendo someter. ¿Y cómo te lo dice? Donde sabe que te enojas. Donde sabe que te enojas, es una forma de decirte el hijo, estoy inconforme contigo, no quiero ser como tú. No quiero ser como tu mamá, no quiero ser como tu papá. Y manifiestan dichas actitudes de rebeldía. Rebeldía que no es aceptada en nuestra sociedad latina. La verdad es que la rebeldía nosotros la nombramos como un acto de desamor e inclusive le echamos toda la caballería celestial y bajo el paradigma de la religión lo mandamos a los infiernos, porque un hijo no tiene por qué juzgar a sus padres y mucho menos desobedecerlos. O sea, ese tipo de ideas cuadradas tenemos, ese tipo de ideas primitivas, silvestres, cavernícolas. Con ese tipo de ideas hemos crecido y con ese tipo de ideas hemos educado. El pensar que por ser mi hijo me tiene que obedecer en todo, no. Si tú educas a tu hijo, tienes que enseñarle a que se obedezca a él mismo, pero al mismo tiempo dejarlo que asuma las consecuencias de sus decisiones, porque esas consecuencias, ya sean placenteras o dolorosas, será lo que lo lleve a madurar. Y eso, ¿cómo nos cuesta a los padres? Y bueno, tanto padre como madre, ¿cómo les cuesta? ¿Cómo cuesta? Pocas son las madres que hacen de los hijos individuos productivos, maduros y que van trascendiendo sus etapas paulatinamente de acuerdo a su edad. Como Damián, que es un joven evolucionado. Bueno, aparece de veras. Sí, es de veras. Es un buen chico. Goodbye, goodbye. Entonces, ese concepto de creer que manipular, que chantajear es educar, creer que cuidar es educar, porque lo peor de todo es que no lo cuidas por amor al hijo, lo cuidas para tú no sentir lo que vas a sentir si le sucediera algo a tu hijo. O sea, no lo haces por él, no piensas en tu hijo, piensas además en qué van a pensar de mí como madre, que no cuidé a mi hijo y le sucedió esto. ¿Qué van a pensar de mí como madre, que no eduqué a mi hija? Y ahí está abandonada, embarazada. Nada más se la comieron y me la botaron. Se comieron la honra de la familia y se la botaron. Y como no quiero que digan de mí, a través de lo que hizo mi hija, mejor la cuido y la impongo y la someto, y la atemorizo y hasta la avergüenzo. ¿Qué van a decir de ti? ¿Por qué pensamos que educar es controlar? Pensamos que el padre que controla a sus hijos es un padre que ha sabido educar a sus hijos. ¿Cuánto tiempo te gusta el que los vas a controlar? Cuando lo has hecho por miedo. Tarde o temprano el hijo trascenderá su miedo. Y adiós. Y se van. Y se van. Y algunos usan algunas fugas como embarazarse, casarse, o algunos de plano y abiertamente por el tipo de ambiente alcohólico, drogadicto, neurótico con el que están viviendo, simple y sencillamente se van de la casa. Y algunos muy jóvenes, muy jovencitos,
12, 13, 14 años se van de la casa, porque no están dispuestos a permitir la violencia que hay en el hogar. Y si la madre quiere permitir al borracho que tiene como marido y lo quiere seguir aguantando, o al drogadicto que eligió como esposo, o el marido quiere aguantar a la loca golpeadora que eligió como esposa, manipuladora o promiscua que eligió como esposa, pues aguántense. Ustedes eligieron, pero los hijos no tienen por qué estar sometiéndose a la locura que hay en las familias. Y por eso se van. A veces hartos de que hay todo menos espiritualidad. Hay religiosidad, pero no espiritualidad. ¿Y cuál es la diferencia? Y ya le he hablado al respecto. Voy a repetir algunos conceptos para que se nos queden tatuados aquí debe decir que en el alma. No, mira, con que se te quede tatuado aquí, tarde o temprano se te va a caer. Te va a caer aquí y se va a sincronizar con esto. Cuando de alguna forma yo se los he mencionado. La religión es un paradigma que tiene una serie de dogmas. ¿Y qué son dogmas? Son creencias. Son creencias. Donde en esas creencias está la verdad absoluta en una religión. Pero la espiritualidad no. En la espiritualidad no se te imponen creencias. Tú creas tus propias creencias. Porque mientras que en la religión hay pura contemplación y puro rezo, en la espiritualidad es pura acción. Usted muévase. Mientras la religión te la pasas pidiendo, Señor, ilumíname el camino. Quien está realmente en un camino espiritual, con su propia acción, va iluminando el camino que va haciendo mientras está caminando. Mientras que en la religión tienes que seguir una serie de reglas morales, porque muchas veces no son más que moralismos. En la espiritualidad llevas a cabo una serie de principios, pero que te llevan a un objetivo, la libertad del ser humano. No a atar al ser humano como lo hacen los dogmas religiosos, sino a la libertad del ser humano. Mientras las religiones quieren creyentes, la espiritualidad quiere creadores. Y te conviertes en un creador a través de tu accionar, a través de investigar, a través de curiosear en la vida, a través de accionar, de darte cuenta día tras día, a través de tus acciones, a través de tu movimiento, a través de tus decisiones, conocer al Dios que llevas dentro de ti. Y que en algún momento, si llevas a cabo un camino de 12 pasos, en el 11º paso te lo van a presentar a través de la oración y la meditación y te van a decir, aquí está, Dios nunca estuvo fuera de ti, está dentro de ti. Y como eres hijo del Creador, tú eres un creador. Tú tienes que crear tu propia vida. Nada de que a ver qué vida me manda Dios. O es la voluntad de Dios, no. La voluntad de Dios y la tuya, después de que recorres 12 pasos, es la misma. Solo que había que someter al ego. Había que domesticarlo. Había que educar a ese ego. Y cuando la persona educa a ese ego, cuando la persona lo educa, cuando la persona lo somete, cuando la persona, entonces empieza a haber una conexión, empieza a haber una serie de características de una persona espiritual, como por ejemplo la coherencia entre lo que dice, entre lo que hace, lo que piensa y lo que siente. Se hace responsable, porque eso es lo más importante, se hace responsable de su vida. Pero se hace responsable de su vida por una característica también importante. ¿Cuál? Porque además ha entendido que Dios no es codependiente. Al menos el Dios de las agrupaciones de 12 pasos
ese Dios de que se habla en la literatura de Alcohólicos Anónimos e inclusive de Al-Anon y de otras asociaciones hermanas, Dios no es codependiente, Dios no te está cuidando y viendo a ver qué el día de hoy mi hija, a ver cómo amaneció. A ver si amaneció muy estúpida para cuidarla. O a ver qué me pide mi hijo, que anda muy tarugo mi hijo el de hoy. A ver qué me pide. Ese es el Dios de la religión, es un Dios codependiente que nada más está esperando a ver a qué hora el atarantado de su hijo le pide algo para él, si se portó a los ojos de Dios, que yo a veces me preguntaría, ¿es a los ojos de Dios o a los ojos de los que inventaron la religión? Pero si respondió a eso, a los ojos de Dios, se le va a conceder lo que pida. El Dios de los 12 pasos, un Dios espiritual, no te condiciona, ni tampoco te está cuidando. Él ya te dio todo para que te cuides. Él solo te va a hacer responsable de tu vida y te va a llevar a través de tus acciones a que descubras la gran cualidad que hay dentro de ti como ser humano. Y eso mismo es lo que hay que hacer con nuestros hijos. Porque bueno, vamos a hablar de la educación espiritual para los hijos. Para empezar, ¿qué tienes que enseñarle al hijo? A ver, tú adulto, ¿qué le vas a enseñar a tu hijo? Hablemos de un niño de 4 o 5 años en adelante, hasta los 11 años. ¿Lo quieres educar espiritualidad? Cuando el niño es más espiritual que el adulto. Aquí hay un punto. Y eso es lo que quería tocar con ustedes. Los niños son más espirituales que el adulto. ¿Qué le vas a enseñar? Cuando el niño, para él es más importante el ser que el tener. Y cuando para el padre es más importante el tener que el ser. ¿Qué le vas a enseñar al niño? Cuando para el niño, en la cabeza de un niño todo es magia, todo es incierto, pero al mismo tiempo tiene la curiosidad de investigar, de conocer, de descubrir el planeta donde acaba de llegar. Y tiene esa curiosidad innata. Tiene esa curiosidad innata de decir, a ver, ¿qué va a pasar? A ver, vamos a ver por qué. ¿Por qué dicen que la luna tiene un conejo? A ver, vamos a ver, ¿por qué crecen las plantas? ¿Qué son las plantas? ¿Por qué hay diversidad de animales? ¿Por qué? Y el niño tiene mucha curiosidad, pero el niño no se queda con ella. Va, investiga. Él quiere darse cuenta si es capaz de crear. Y el niño crea sus propios juguetes, y el niño crea sus propias fantasías, y el niño crea sus propias historias, y el niño crea sus propias historias que le dan al niño un bienestar dentro de él. El niño, cuando le dicen, niño, estudia para que seas alguien en la vida, el niño dice, yo ya soy alguien, y no necesito estudiar para hacerlo, porque ya lo soy. No necesito tener para ser feliz. El niño ya es feliz cuando juega. El niño es feliz mirando cuestiones nuevas, viendo en un museo, viendo objetos, observando animales, en un zoológico. El niño es feliz viendo la majestuosidad de un amanecer o el ocultar del sol en el horizonte. El niño es feliz si le enseñas una lluvia y tiene ganas y el deseo de salir a mojarse o de dejarse sorprender por la granizada de una lluvia y hasta experimentar el miedo por esos rayos y esos truenos y la curiosidad de saber de dónde viene eso, esos rayos, de dónde vienen esos tronidos, esos sonidos. El niño es curioso, el niño necesita experimentar. El niño cree más en Dios que el adulto. Al adulto
El adulto le cuesta mucho trabajar, entender sobre ese Dios, porque él se cree Dios. Y un niño no. Un niño sabe que hay algo por encima, hay algo detrás de esos animales, hay algo detrás de esa puesta de sol. Un niño sabe que hay algo detrás de esta música, de este baile, de este lugar donde estamos todos viviendo. Algo hay detrás de la naturaleza. Hay algo que hay detrás de esas estrellas que se iluminan en la noche. Él sabe que hay algo detrás de ese eclipse solar o lunar. Hay algo más poderoso y él no lo niega. Y él necesita saber quién es. Pero desafortunadamente no nos lo enseñan. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados en el tener. El niño necesita tener reconocimiento, el niño necesita tener aceptación, el niño necesita tener buenas calificaciones, el niño necesita tener, y tienes que tener cuando crezcas una carrera, hijo, y tienes que tener dinero, y tienes que tener tu carro, y vas a tener tu título, y vas a tener tu casa, y vas a tener tu familia para que seas alguien en la vida. El niño sabe que ya es y no necesita de eso para hacerlo. No necesita de eso para hacerlo. Él sabe que ya es. Él sabe que hay un yo y que está en desarrollo su yo. Y lo único que quiere el niño es que le den la importancia que es para él lo que está creando, lo que se está atreviendo a hacer, lo que está atreviendo a descubrir. O sea, acción. Hemos visto en otros programas cuando hemos hablado sobre la espiritualidad y decíamos, ¿qué es espiritualidad? Experiencias. Espiritualidad son experiencias. ¿Cómo alimentas tu espíritu? Con experiencias nuevas, diferentes. Experiencias nuevas y diferentes que te van a llevar a la trascendencia de tu yo. Eso es lo que necesita el niño. Pero ¿qué pasa con ese niño? Si el niño tiene eso, porque somos un espíritu encarnado, viviendo una experiencia de carne, somos espíritus viviendo una experiencia humana, viviendo una experiencia bajo estas botargas que nos dieron, que por cierto están raras luego. La mía me salió muy chistosa. La tuya, Javier, ¿cómo te salió tu botarga? Bien. Vientos, perfecto. O sea, pero detrás de esta botarga somos un espíritu, somos un punto de luz. Esa es nuestra esencia. Es esto como llaman la presencia, que significa la esencia en el presente. La esencia, la presencia. Eso es lo que somos. Pero te dicen que no, que para que seas alguien tienes que... No, el niño ya es, y él lo sabe. El niño no necesita comportarse de X o de Y manera para ser amado o no amado por sus padres. Lo siento, pero si tú piensas que amando a tu hijo, dejando de amar a tu hijo, lo vas a motivar, lo único que estás haciendo es quebrantando su espíritu. Porque el niño ya es espiritual desde que nace. Lo único que necesita de ti es que le refuerces con una educación espiritual su esencia natural con la que él llegó. Solamente refuérzaselo. Pero al contrario, hacemos todo lo opuesto. No, niño, no seas tú. Tienes que obedecerme a mí. ¿Por qué? Porque soy tu madre. Tienes que obedecerme a mí. ¿Por qué? Porque soy tu padre. Entiende que no puedes ir aquí. ¿Qué no ves que me lleno de miedo yo? ¿Qué no ves que yo me lleno de miedo? ¿Qué no ves que a mí no me gusta que hagas esto? ¿Cómo vas a jugar con muñecos si eres un hombre?
Usted no, a usted lo que debe de hacer es jugar con carritos, con un balón de fútbol. Usted tiene que jugar con eso, no con muñecas. A ver, niña, ¿qué hace usted con los niños? Usted no puede estar jugando con esto. Y entonces, por los miedos, por los prejuicios y por los dogmas, así como las ideas con las que crecen los padres, van educando hijos y despojándolos de su ser y que se ocupen de su tener, ¿y tener para qué? ¿Tener para qué? Para que el padre infle su ego ante los demás y pueda enseñar a los demás, miren mi hijo que saca excelentes calificaciones, mi hijo que va muy adelantado en clase, mi hijo que está en el cuadro de honor, mi hijo que saca puros dieces, pero que día con día no te has percatado que tu hijo está dejando de ser él no es él, porque además lo educamos con miedo y le inventamos por nuestras creencias, ideas. Yo respeto tus creencias, pero sí te voy a poner a que cuestiones las tuyas. Nada más cuestiónalas. Respeto tus creencias, pero te voy a decir algo. Nadie por hacer los sacramentos se salvó de ser alcohólico. Nadie por llevar a cabo los sacramentos se salvó de ser delincuente. Nadie por llevar a cabo los sacramentos que la iglesia, principalmente la católica, que es la que más llegó al occidente con fuerza, nadie por tener todos los sacramentos quedó exonerado de ser alcohólico, drogadicto, egoísta, delincuente o asesino. Nada tuvo que ver eso. De eso, esos sacramentos no te salvaron de nada. De nada te rescataron. Tener una religión tampoco te sirvió de nada. Y entonces, ¿qué tengo que enseñarle al hijo? Yo no te digo que no le inculques una religión, sí. Aunque sería más sano que a tu hijo lo dejaras que él eligiera su propia religión. No que se la impongas tú, que él la elija, que él por conciencia propia sea quien la elija. Cuando tú le empiezas a enseñar a ese hijo, según lo que debe de ser, lo estás despojando de su ser. Hasta que llega un momento en que el hijo deja de ser él y se convierte en un robot de los padres, en un robot de sus mayores, en una entidad sumisa, porque le enseñaron, más bien porque le metieron miedo, culpa y vergüenza, y dejó de ser él para complacer a todo mundo. Y los que me escuchan saben de lo que les estoy hablando. Dejamos de ser nosotros para sentirnos amados por los padres. Dejamos de ser nosotros con tal de que ellos me aceptaran. Y entonces, ¿cómo empezar a educar a un hijo espiritualmente? Un punto importante es, para que el padre traiga de retorno al camino espiritual a un hijo, primero tiene que estar en el retorno él, porque algo que los hijos aprenden no es de manera explícita, es de manera implícita, o sea, a través de la observación. Y no es más que a través de la observación que el hijo está empezando a ver la grandiosidad de su padre y de su madre, a través de los hechos, a través de las actitudes, a través de las acciones. Y el padre, a través de esa congruencia que él tiene, a través de ese desafío día con día de salir de su zona de confort, a través de enfrentar el padre y la madre día con día sus temores, sus miedos y hasta enfrentar sus propias creencias,
para ser libre y formar sus propias creencias. Entonces el niño hace más caso. Y yo un día lo decía en un compartimiento, el compartimiento de, bueno, no sé, véanlos todos, ahí lo digo. No sé cuál, no me acuerdo. Parece que fue en el de el rescate del niño interior. Los hijos hacen más caso a lo que vemos que a lo que les decimos que hacemos. Tú le puedes decir todo lo que hiciste de joven. Tú le puedes decir que a tu edad yo hacía esto, pero a tu hijo no le importa lo que hayas hecho en el pasado. A tu hijo lo que le importa es tu actitud y lo que haces en el presente. Y entonces el hijo empieza a aprender, no por lo que le digas, sino por lo que ve que tú haces. ¿Quieres empezar a educar a tu hijo espiritualmente? Empieza por crecer primero. No puedes crecer espiritualmente, enseñarle a tu hijo a crecer espiritualmente si tú no has crecido. Simple y sencillamente le vas a dejar lo que tienes. Y si lo que tienes no es nada, nada le vas a dejar. Por eso es mucho más fácil meterlo a una religión. Claro, es mucho más fácil meterlo a una religión. Es mucho más fácil convertirlo en un creyente que en un creador. Donde el niño todo tiene que creer. Y esto pasó, sí. Y esto es sí. Y no vayas a hacer, no. ¿Verdad que vas a hacer? Sí, sí lo hago. Y lo único que estás haciendo de tu hijo es un borrego lleno de miedo, de culpa y de vergüenza si se atreve a salir de esas creencias. Pero cuando ve que el padre y la madre, este hijo las observa, y día con día el padre aprovecha para enseñarle la grandiosidad que es como ser humano. Bueno, a través de los compartimientos, a mí en lo particular me impactó un cuento. Y luego la gente me dice, cuente este cuento, cuente este cuento. Y bueno, no lo voy a contar ahorita, pero solamente quiero recordar un poco el padre que le decía a su hijo que quitara esa piedra del camino. Ese padre trataba de explicarle al hijo los valores, los principios, el respeto, pero también le enseñó la humildad. Cuando creemos que estamos solos y no entendemos que hay mucha gente alrededor nuestro que es parte de nuestra fuerza. Y en ese cuento que una ocasión conté y que, bueno, se han estado contando, ahí ese padre le enseña a su hijo algo importante. La primera enseñanza es: nunca digas que no puedes si ni siquiera lo has intentado. Y la segunda enseñanza es: todos los que están a tu alrededor, que te siguen, son parte de tu fuerza. Y la tercera enseñanza es: y para que hagas uso de todas tus fuerzas, tienes que tener la humildad de pedir ayuda. O sea, tres principios importantes dentro de lo que es un camino espiritual verdadero, como el de Alcohólicos Anónimos, como el de Narcóticos Anónimos, como el de Neuróticos Anónimos, como Al-Anon. O sea, 3 puntos importantes. Pero para que el padre pudiese enseñar esos principios, el padre tuvo que haberlos practicado, o el niño tiene que ver al padre que está practicando esos principios. A veces los padres nos equivocamos y tenemos que acercarnos a los hijos y decirle: hijo, perdóname, me equivoqué, te enjuicié incorrectamente. O a veces tenemos que acercarnos y tener la humildad de decir: no sé, hijo, pero vamos a investigarlo y vamos a aprender juntos. Pero es que eso no nos lo enseñan. Claro, si no tengo la humildad a veces de buscar una madrina o padrino en mi grupo,
pues menos voy a tener la humildad de decirle a mi hijo o a mi hija, perdóname, me equivoqué, o perdóname, no sé, pero vamos a aprender juntos. Y eso nos hace mucho ruido, porque el padre así es como empieza a educar a su hijo espiritualmente. Uno, tiene que ser congruente, él tiene que crecer espiritualmente y tiene que ser congruente con lo que enseña, porque los hijos aprenden más por lo que vemos que por lo que decimos que hacemos. Y dos, siempre, pero para que el padre haga esto, tiene que conocerse el padre, tiene que reconocerse el padre. Y dos, la segunda parte es, para educar a tu hijo espiritualmente, es a cada momento, en cada experiencia, en cada escena que te da la vida, enséñale algo a tu hijo. ¿A qué me refiero? Ahorita lo voy a explicar. Ahorita estoy hablando de la estructura. Aprovecha como el Señor que le dijo a su hijo, mueve esa piedra del camino. Él aprovechó el bosque y aprovechó el camino y él aprovechó esa piedra para enseñarle algo a su hijo. Pero a veces los padres tenemos 1000 formas de enseñarle a nuestros hijos. Aprovecha por enseñarle cuando vas con él a un parque. Aprovecha cuando estás con tu hijo y tú traes un dolor y estás llorando. Aprovecha para expresar, para enseñarle a tu hijo qué significa el dolor cuando tú estés llorando. Aprovecha cuando estás viendo una película, de esas películas de vida, de esas películas como el juego del destino, como El camino del guerrero, Ángel A, tantas películas que tienen enseñanza. Aprovecha para ver esas películas con tus hijos y aprender juntos. Yo no te estoy diciendo que les vas a enseñar solo a ellos, juntos pueden aprender, padres e hijos. Y si tú eres un hombre que ha caminado un camino espiritual, entonces sabes y entiendes la importancia de un Dios, porque tú ya lo encontraste. Y explicarle a tu hijo la magnificencia de Dios que puede estar en el amanecer o en la puesta de un sol, o podemos encontrarlo en la sonrisa de un niño, o podemos encontrarlo en el embarazo de una mujer. Ahí se encuentra Dios, en todo eso. Aprovecha para explicárselo a tu hijo. Y ya deja de meterle culpa, como lo hicieron con nosotros, de que tiene que ser de tal o de tal manera para que él sea amado por un Dios. Él ya es amado por Dios, y haga lo que haga tu hijo, no lo despoja de su divinidad. Eso que nunca nos dijeron a nosotros, enséñalo y aprovéchalo en películas, aprovéchalo en obras de teatro cuando lleves a tu hijo, aprovechen las experiencias que en tu diario vivir los puedes encontrar. Aprovecha ahora que te fuiste de viaje con tus hijos de vacaciones, aprovecha ahora que llevas a tus hijos a la escuela, aprovecha para explicarle a tu hijo la importancia del respeto. Más que la igualdad, el respeto. Pero es a través de esas experiencias. ¿Por qué? Porque la espiritualidad no es pararte y en un pizarrón explicar. No es darle un libro y decirle, hijo, lee la Biblia. No, eso no es espiritualidad. Sino darle vida a ese libro. Darle vida a ese libro. Más vale una buena experiencia que cientos de versículos de ese libro, que está ya muy alterado. Y además demasiado alterado. Muy alterado. Está igual de alterado que una prima que yo conozco. Demasiado alterado. Entonces,
Entonces, enséñale. ¿Tú crees que darle espiritualidad es ponerlo a leer versículos? ¿Es ponerlo a rezar, repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo? Dios, concédeme serenidad, Dios, concédeme serenidad, Dios, concédeme... ¿Tú crees que es espiritualidad? Espiritualidad son experiencias. Si tienes a tu hijo para compartir las experiencias diariamente, hay momentos. Puedes enseñarle a tu hijo la importancia de la generosidad, enseñándole a tu hijo darle una moneda al pobre, al indigente. Enséñale a tu hijo la importancia del dar a través de enseñarle a tu hijo que tiene que compartir lo que tiene, no lo que le sobra, sino lo que tiene. En esa experiencia, vente, hijo, toma una pelota de las que tienes y vente, vamos a regalárselas a este niño que no tiene con qué jugar. Eso es enseñarlo. Pero ¿cómo lo va a aprender si el papá es el primero que no quiere soltar ni siquiera el dinero para la comida de la casa? ¡Ávaro! ¿Cómo le digo que tiene que ser responsable si es el primero que le dice, sea el abonero, dile que no estoy? Si es el primero que se esconde para pagar sus deudas. ¿Cómo le voy a enseñar a este hijo que pague deudas económicas, pero principalmente deudas emocionales y espirituales? Si ni las económicas las quiero pagar yo. Y empezar a pagar deudas, como les enseñé ya en un programa, para recobrar nuestro valor. Enseñarle al hijo que es tan importante el que tiene como el que no tiene. Porque nuestra valía no está en el tener, está en el ser. Explicárselo, pero a través de hechos, porque lo ve en ti, porque si ni siquiera tú lo haces, ¿qué espiritualidad le vas a enseñar? Si seguimos nosotros envidiando, si seguimos siendo ávaros, si seguimos creyendo que hay que arrodillarnos ante los que tienen dinero y humillar ante aquellos que no lo tienen. ¿Qué le vas a enseñar si todavía piensas que la valía de un ser humano está en un jodido título? Cuando la valía no te la da un título, sino la capacidad de amar. Entonces, primero el padre tiene que alinearse, 1, y 2, y aprovechar las experiencias para regalar experiencias. Y ahorita hablamos más de eso. Javier, ¿hay por ahí algunas preguntas? Sí, claro que sí, hay bastantes. Mentadas de madre o algo así. También hay una que otra. Bendito sea Dios. Pero eso se las damos a los que no vinieron. Sí, compañeros, únicamente radioescuchas, voy a leer las preguntas. Que vayan con el tema. Que vayan con el tema y que me las mandes inbox o a mi messenger personal, porque si no se nos hace una pachanga, así muy grande y pues queremos darte buen servicio, pero de repente en el Facebook, pues se nos borran y pues ya no podemos darles pues el seguimiento que debiéramos. Así es que únicamente voy a leer las preguntas que mandes inbox o en mi messenger personal, o si tienes mi WhatsApp también por ahí. Rápido, copia y pega para que llegue. Exacto, anónimo, doctor, mi hijo se quiere ir a vivir a otro estado con mi hermano, porque dice que no es feliz con nosotros. ¿Qué debo hacer? Él va a entrar a 3º de secundaria. Se quiere déjalo que se vaya, que sepa que es no tener madre. Exacto. ¿Cómo te va a valorar si siempre te tiene? Déjalo. Además, decía mi abuela algo muy cierto. El pan ajeno hace al hijo bueno, porque el de casa, con el tiempo arrasa. Sí. Está por acá Graciela Lucero, dice, buenas tardes. El doctor dice, ¿cómo ayudo a mi hijo? Yo sí quiero hacer esa pregunta. Pero mi hija es débil mental y un tipo está buscando de ella, le pide dinero. Y la obliga a hacer cosas. Tengo un diagnóstico de retraso mental leve
¿Qué hago, Doc? Gracias. Ahí, cuando ya hay una disfunción cerebral mínima, ahí ella puede levantar una denuncia, porque entonces la hija no está en su totalidad de sus facultades mentales. Entonces ella tiene que levantar una denuncia contra esta persona. Y aunque la hija se enoje. Sí. Está por acá Angélica María Salazar, dice, ¿por qué siento culpa y miedo de no llevar a mis hijos a hacer la primera comunión y a misa como me llevaban a mí? Saludos. Porque estás programada para eso. Fuiste hecha fuiste programada para seguir dichas creencias. Exacto. Fuiste programada para esas creencias, entonces tienes que hacerlo. Pero yo un día les dije, el día que ustedes se atrevan a romper dichas creencias, es natural que sientas culpa, porque esa culpa es una señal de que te estás atreviendo a romper los patrones con los que fuiste educado. Y sobre todo si digamos, si mamá y papá, pues a ti te llevaron a hacer tu primera comunión, tienes ahora hijos y no haces, y todo el tiempo están diciendo, ¿cuándo vas a llevar a esos niños a la primera comunión? ¿No? O bautizar, ¿no? Nunca. Exacto, entonces se crea esa culpa, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita que mencionaste es que no necesariamente hay que estar del lado de la religión para poder ser espirituales. Como que mucha gente dice, entonces no es necesario. O sea, como que dicen, como que es que yo iba a misa para poder ser espiritual, o iba a X lado. Entonces tú les quitas como que esa creencia. Pues si ni iban. No, exacto, aparte de que ni iban, como que sienten, y yo siento que quizás por ahí, por la religión, pues es manera de empezar a encontrar un camino espiritual. Era lo que yo les decía, déjalos que ellos despierten y ellos elijan su propia religión. Sí. Pero ellos, si tú ya encontraste el tuyo, va. Si no entiendes porque nada más obedeciste, bueno, conócete interiormente, lo que te decía. Encuéntrate, alíñate, sé una persona íntegra para que a través de tus hechos inculques la espiritualidad a tus hijos. Y con la religión puedes entender mejor. Claro, pero, y la que sea, la que sea, porque pues sí, o sea, como que dicen, entonces no es necesario. Yo conozco gente atea. En sí no es necesario. Sí, no. No es necesario porque en cualquier parte del mundo hay más de 200,000 religiones. Exacto. Entonces, no es necesario. Pero para alguien que empieza por ahí, y si la va a dejar, que la deje por convicción. Exacto. Sí, porque, digo, hay ateos que son 100% espirituales, ¿no? O que han alcanzado un alto grado de espiritualidad, pero han buscado otros caminos, es decir, no va a llegar sola, nada más por leer un libro o porque me dijeron, o sea, como que hay que buscarle los caminos para poder encontrar la espiritualidad. Está por acá Jocelyn Cañas Murillo, dice, saludos y bendiciones a todos. Mi pregunta es, ¿hay reserva? Trataba a mi hijo de sonso y mal por desconocimiento, ahora tiene 17 años y mucha inseguridad. Le he pedido disculpas por cómo lo trataba, ahora todo le doy para arriba, le digo que es un chingón, pero casi todo, y cuando la riega nos reímos juntos y corregimos. ¿Es correcto? Está bien. Hay que enseñarle a tu hijo para empezar, que se dé cuenta que no veniste aquí por un título de perfeccionismo. Exacto. Aquí nadie es perfecto. Aquí todos aprendemos a través de las experiencias que cada uno vive en su propia vida. Porque la vida que tienes al día de hoy fue gracias al pasado que viviste. Y si quieres transformar tu presente, puedes empezar por cambiar tu pasado. Ahorita se lo explico esto, pero no te avergüences por los errores que cometiste. Al contrario, es sabiduría, es enseñanza, es oro molido. ¿Qué tendríamos que quitar de nuestras vidas, Doc, como papás, para que nuestros hijos tengan un mejor camino espiritual? Miedo. Pero digamos en cuestión de costumbres o hábitos. Todos. Tienes que ser libre. Yo tuve que quitarme mis creencias religiosas. Ajá. Mira, lo que pasa que, digamos,
Mi mamá era muy dada a ver novelas y todas esas cosas, ¿no? Por eso te dije todo. Y en cuanto yo dejé de quitarme todo eso, cuando me aparté, como que cambiaron muchas cosas, ¿no? Hoy día mis hijos no ven novelas, no ven programas de esos Por ejemplo, tienes que quitarte los medios de comunicación. Exacto. Ajá. Medios de comunicación. Y si los ves, tienes que formular tu propio juicio. Sí. Para esto tienes que aprender a formular tus propios puntos de vista, no dejarte llevar por creencias. Exacto. Igual con la religión. Lo mismo, tienes que desprogramarte de toda la serie de ideas con las que fuiste programado con respecto a lo que es la vida. Bien. Una serie de ideas de desprogramación. Al final, la espiritualidad a lo que te lleva es a que tienes que ser libre. Inclusive ideas como las de bueno o malo. Aquí en esta vida no hay cosas ni buenas ni malas. ¿O según quién? Aquí no hay ni bueno ni malo, ni hombres buenos, ni mujeres malas, ni hombres buenos. Aquí no hay separación, porque no podemos ser separatistas, no. Todo va integrado, todo es parte de un todo, porque si Dios hizo todo, entonces eso que le llamamos malo, ¿quién lo hizo? Exacto. Dicen el diablo. Ay, ¿y quién crees que es el diablo? ¿De dónde crees que vino? No fue un ángel caído. ¿Y por qué fue caído? Porque se rebeló. ¿Y por qué se rebeló? Porque fue el único que se atrevió a conseguir lo que quería en contra de Dios. Y Dios no lo rechaza, lo respeta y lo admira. Claro. ¿Por qué? Porque fue el único que se atrevió a ser rebelde conmigo y no sumiso y borrego como los demás ángeles. Así mismo. Por eso lo respeta también. O sea, y entonces descubrimos que entonces todo es parte de un todo. ¡Claro! No hay cosas buenas ni malas. Todo es parte de un todo. Pero para que entiendas eso, tienes que tener un camino espiritual y un conocimiento de ti mismo. Y entonces, tu crecimiento y conocimiento interior, te va a llevar a darle una calidad espiritual en la educación de tus hijos, porque tus hijos te ven. Correcto. Porque tus hijos te ven, tus hijos te observan, tus hijos te escuchan. Y si tus hijos te escuchan, les estás enseñando día con día en esas charlas alimento espiritual. Sí. O sí, y precisamente basura. esas, sí, porque de repente confunden que la espiritual es estar orando o estar rezando o estar en iglesia y no, o sea, no. Está por acá Nadies HDABS. Pregunta, soy madre de un niño de 12 años, va en secundaria en segundo y voy a dejarlo y lo recojo en las tardes. Se la pasa en las tardes en mi trabajo porque en casa estaría con su abuela y no quiero cargarle su educación. Es un niño tranquilo, se junta con niños introvertidos, sé que tiene valores, pero con los eventos recientes de tantos secuestros o jóvenes y hallados muertos, ¿cómo se le hace para soltarlos? Está bien, mis padres aún recogen diario a mis hermanas de 25 y 26 años, pero no quiero llegar a eso. ¿Cómo debe ser entonces con esta inseguridad en el país? Enséñale a cuidarse a tu hijo y va a pasar lo que tenga que pasar. Y si tu hijo se va, es porque ya había hecho a lo que había venido. Sí. No decimos que nada se mueve si no es con la voluntad del Creador. Y si uno de nosotros se va, es porque ya es momento de irnos. Ya aprendimos lo que teníamos que aprender. Sí, porque... Otra vez el miedo al dolor. El miedo al dolor. Porque la inseguridad tampoco tiene nada que ver con la espiritualidad. Claro, más bien, quien crece espiritualmente, ¿qué le tienes miedo? Va a pasar lo que tenga que pasar. Sí. ¿Por qué quieres controlarlo todo? Quien es espiritual no controla así. ¿Por qué quieres controlarlo todo? ¿Por qué quieres controlar a tus hijos? Para que a ti no te duela. ¿Por qué quieres que no se mueran ellos? Porque a ti te va a doler. Sí, se siente muy a gusto uno dándoles la libertad a tus hijos, ¿no? Aparte de que eres libre si tú los dejas libres. Sí, y aparte es mejor que ellos aprendan de los errores que pudiesen tener por tener un libertinaje quizás, o porque les di libertad y pasó algo,
y ellos se vieron en una crisis o en una dificultad, y es mejor que ellos salgan por sus propios medios, ¿no? Y eso te da mucha tranquilidad. Bueno, yo al menos así me conllevo con mis hijos. ¿Qué más está por acá? Ya me perdí. Hortensia Malfabón, bueno, no nos pregunta, nomás nos manda aquí un comentario. Está por acá Mario Millán, dice: saludos a todos, mi pregunta es, tengo una hija de 12 años y estamos separados de mamá, y su mamá y yo llevamos muy buena relación, tanto con su mamá como con mi hija. Apenas entró a la secundaria y dice que es una etapa rebelde, pero los hijos yo diario le hablo por teléfono y le pregunto cómo le fue en su día, y la veo 2 veces por semana y me platica cosas y me pregunta, ¿y cómo puedo mejorar mi relación con ella? Siento que no soy efectivo con ella, me cuesta abrazarla. Dice, ¿qué le podemos aconsejar? Tanto choro para decirnos lo que nos dijo al final. Sí, luego no, que luego por eso yo te he dicho que los que sean chorizotes así, sí, no los leas. Se me van. Los chorizotes no los leas. Y los que empiecen como, ¿cómo ayudo a mi hijo? Ya valió. Eso también descártalos. Porque ese es el tema. Entonces, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Hay que ser concretos. Y hay que enseñarle a la gente a preguntar. Hay que enseñarle a la gente. Fíjate, lo que ahorita mencionaba. ¿Cómo vas a enseñar la espiritualidad si no la tienes integrada a ti? Tú tienes que empezar por practicar principios espirituales como el perdón, como la gratitud, como la generosidad, como el no formular juicios hacia otros, lo que es la unidad, para que lo puedas enseñar en el diario vivir con tu hijo. Si a ti te cuesta trabajo abrazar a tu hija, a ver, ¿cómo le vas a enseñar a tu hija que aprenda a abrazar a sus hermanos o a su madre o a ti mismo? Ella va a aprender a abrazar cuando te vea a ti abrazándola a ella. Sí. Vale. Aquí hay una pregunta interesante de Adrián Guerrero. Dice, hola, tengo una pregunta. ¿Qué pasa con un hijo cuando su padre hace de él el centro de su universo y no tiene otros proyectos personales más que proyectarse en su cuidado? O sea, se desvive por el hijo. Sí. ¿Qué ocurre con el hijo y qué ocurre con el propio padre? Yo creo que se refiere a él, pero no nos dice qué. ¿Qué ocurre con el hijo? Un futuro enfermo. Un futuro enfermo, futuro delincuente, futuro alcohólico, porque eso nada más pasa en su casa. Aquí afuera es uno más. Y su tolerancia ante la frustración no creo que sea muy grande y se va a venir para abajo. Sí. O sea, qué triste que hagas a tu hijo un rey, pero para los de acá afuera es un ladrillo en la pared, uno más. Y eso el hijo no siempre lo tolera. Y también se viene abajo. Te viene sobreprotección, ¿no? Pues sí, porque cuando tú ya no estés, cuando faltes, ¿qué va a ser de tu hijo? Y aquí nos tocó vivir. Muy bien, dice Anonimato, por favor, ¿cómo puedo hablarle de Dios a mis hijos mientras ellos deciden tener religión o no? Gracias. Yo expliqué ahorita. Dios está detrás de la sonrisa de un niño, detrás de las lágrimas de un hombre, en el ocaso de un atardecer o en el salir el sol de toda una mañana, en la lluvia, en un arco iris, en un bello paisaje, en un árbol, en un insecto, en unas nubes. Ahí está Dios. Pero para poder ver eso, tú tienes que crecer espiritualmente. Sí. O sea, no sabes explicárselo porque no lo alcanzas a ver. Y si no lo ves afuera, es porque no lo tienes adentro. Entonces, por eso repito, tiene que el padre crecer espiritualmente para que eduque al hijo espiritualmente. Ok, dice Anónimo, mi hija está en una profunda depresión, terminó la carrera, no ha encontrado trabajo con el que pueda independizarse, es muy talentosa, pero también muy negativa, no cree en Dios. Yo nunca le enseñé espiritualidad, hoy estoy en un grupo
y por primera vez estoy creando una relación con mi poder superior. He reconocido mi error ante ella, pero cuando le hablo de Dios se cierra completamente. ¿Qué puedo hacer? Pues normalmente echa uno a perder al primero. Sí. El primero, de hecho, es el más lastimado, el más jodido y termina teniendo un programa de radio. Son los más jodidos. Son los más jodidos ellos. Mira, el camino espiritual para un hijo empieza igual que con un adulto. El dolor y el sufrimiento. Déjala que tu hija siga sufriendo. Y un día, cuando ya no pueda más, te va a pedir ayuda. Lo único que puedes hacer es acercarte y decirle, hija, cuando tú ya no quieras sufrir, hay un lugar donde se te puede enseñar. Y bueno, hay infinidad de grupos. Entonces, pues ahorita déjala, porque ahorita está haciendo berrinche, ahorita está culpando a Dios, culpando a todo mundo, porque creía que el plus de la vida era una carrera universitaria. Y yo me río de eso, yo se los he dicho. Una carrera no es más que un permiso, pero no te dan poder. El poder te da el crecimiento espiritual. Un papel no es más que el permiso, pero el poder te lo da la espiritualidad. Sí, fíjate que yo me identifico mucho con esta radioescucha porque igual, ¿no? O sea, yo la viví igual con mis hijos. Dentro de los grupos nos enseñan a que nadie da lo que no tiene. Si no hay espiritualidad en los papás, obviamente no les vas a poder dar nada a los hijos. Cuando tú ya la adoptas, ya empiezas a creer en ella, ya empiezas a tener algo, va a ser ya muy difícil poderle transmitir eso a los hijos porque ellos están en otra onda. Y máxime tienen estudios. Porque dice, Dios del intelecto desplazó al Dios de tus padres, ¿no? Pero como dices, es bien cierto, porque así igual acontece aquí. De repente mis hijos sienten ya hasta acá, y hoy no vas a ir a la congregación, sí, vámonos. Y a su modo, y a su modo, y ellos empiezan a descubrir que a través de la religión en donde estamos, pueden empezar a descubrir cosas, porque de repente llegamos y de repente el tema es adolescencia, ¿no? Y nos hablan a través de la palabra y salen bien, ¿no? Pero ellos empiezan a descubrirlo cuando ya también les llegó, y tiene que ser de esa manera, ¿no, Doc? Pues sí, pero por eso dije, los padres son los primeros que tienen que crecer espiritualmente, para que ellos, al reconocerse, entonces tengan la capacidad de poder enseñar a los demás. Vamos a un corte. Ok, vamos a un corte, regresamos, no te desconectes. Estamos en el programa Al Interior con el psicólogo José Carlos Escamilla. El tema del día de hoy, cómo enseñar espiritualidad a los hijos. Regresamos. Regresamos, esto es Alabanet 4 y 5 Radio, el espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua. Estamos en el programa Al Interior con el psicólogo José Carlos Escamilla. Y bueno, pues continuamos con algunas otras preguntas, Doc. Échale. Dice Anónimo, por favor, ¿cómo decidir si enseñarles una religión o no a los hijos si como pareja tenemos creencias distintas, católico y agnóstica? Es buena opción bautizarlos como católicos y que ellos decidan en qué creen en su mayoría de edad. Pues es que ese es el problema. Ese es el problema. Yo tengo que... ella dice una cosa, él dice otra, pues mejor ni tú ni tú. Dejemos que ellos elijan su camino. Dejemos que ellos elijan su experiencia. Miren, a lo mejor no se han dado cuenta, pero estamos en una era diferente. Y en esta era diferente, y yo les he hablado de esta nueva era, no de la New Age, no. En esta nueva era la gente tiene que ser su propio paradigma. Él tiene que ser el propio paradigma, quien él elija ser y quien él quiera hacerlo como él decida hacerlo. Los hijos, al final, los estamos haciendo responsables de su existencia. Y ese es el objetivo, que nos hayan enseñado a hacernos responsables de nuestra existencia, de nuestra espiritualidad, de nuestra economía,
de nuestra vida social, de nuestra vida material, de nuestra vida sexual, de nuestra vida emocional, hacernos responsables y no manoseada por unos padres que fueron reprimidos y que quieren realizarse a través de sus hijos. Dejarlos que ellos vayan eligiendo. Dejemos que ellos, si tú quieres inculcarle tu religión, pues entonces sé armonioso, íntegro y coherente con tu religión. Entonces tu hijo le va a llamar la atención el camino que tú llevas y se va a adherir a tu religión, pero por lo que ve en ti, no porque tú se lo impones, por lo que ve en ti y le agrada lo que ve en ti. El respeto, la gratitud, el servicio, lo que compartes, o sea, eso es lo que a él le va a llamar la atención y entonces te va a seguir, pero por lo que ve en ti. ¿O quién está por aquí? Katia Farfán. Dice, mi esposo estando en el reclusorio quería que estudiara la Biblia y ahora mi hijo no quiere saber nada de Dios porque mi esposo a fuerzas quiso meterle la Biblia. Pero lo que logró fue apartarlo. Yo lo que hago es respeto lo que él crea. ¿Hago bien? Sí, respeta lo que él decida, el camino que él decida. Pero también crece espiritualmente para que él encuentre el camino a través de uno de los educadores. Si no está el padre, sé tú. Ese es el problema. Dice, bueno, es que el papá esto, bueno, el papá, pero ¿y tú? Tú claro. creces. Dice Anónimo, buenas noches, tengo pensamientos obsesivos de querer acuchillar a mi hijo y ponerle una almohada cuando está he ido a terapia y sigo todo lo que me dicen. Ahí voy, pero soy demasiado obsesiva. Sé que no es real, le pido a Dios, pero siento que no me ayuda. Yo amo mucho a mi hijo, pero no sé cómo salir de esto. Bueno, tú lo que tienes es mucha ira contenida porque eres una mujer reprimida. Por eso eres obsesiva, porque eres una mujer reprimida. Ponte a trabajar un camino espiritual, ponte a trabajar tu programa, trata de entender el porqué, de dónde vienen tus obsesiones, que es pura represión, lo que tienes que estás enojada, pero como te dijeron que los espiritualistas, los que tienen un camino espiritual no se enojan, todo tienes reprimido. Pero como lo tienes reprimido, por eso ves cuchillos y dices, si se lo entierro, ves unas tijeras, si se lo entierro, vas por la calle y si lo aviento, tienes mucha ira contra tu hijo, pero lo reprimes. ¿Qué tienes que hacer? Ya quítate esa máscara de hipocresía y expresa la ira que tú traes y contra quién tú la traes. Y vas a ver que esos pensamientos se van a desvanecer. Perfecto. Dice, hola, he estado buscando la ayuda para guiar a mis hijos en un camino espiritual. Sé que la religión es un paradigma, me costó cambiar eso. Mis hijos tienen 7 y 9 años, ¿cómo los guío? Pregunta. Sé que estamos en una nueva era, ojalá y nos compartiera un tema en específico, gracias. Pues eso, ¿cómo quieres? Pues empieza tú por caminar ese camino. O sea, si yo no camino ese camino, ¿cómo voy a decirles que caminen el camino que ni yo he caminado? Entonces yo tengo que empezar por caminarlo. O sea, yo tengo que empezar por caminar y decir, a ver, vamos, yo tengo que empezar a enseñarles que Dios está dentro de mí. Por lo tanto, yo tengo que encarnar al Dios que está dentro de mí a través de mis hechos, no de mis palabras, de mis hechos. Claro. Y el hijo, al ver los hechos que el padre hace, entonces empieza a entenderlo. O sea, algo que a mí me sorprendió apenas la semana pasada, también que los hijos estaban en vacaciones, entonces mi hija lleva a su hijo, y en eso eran como las 10 de la mañana y se me acerca mi nieto y me dice, pero me lo dice a mí. O sea, pero me lo dice a mí, no se lo dice a su mamá. Me dice, abuelo, tengo hambre. Y me lo dice y le digo, ¿tienes hambre? Y lo alcanza a escuchar su mamá y le dice, ¿qué? ¿Tienes hambre? Mi nieto tiene como 8 años.
Y le dice, ¿cómo? ¿Tienes hambre? ¿Y qué, estás manco? ¿Estás mudo? ¿Estás discapacitado? ¿Estás inválido? Pues muévase, baje y pida, ya va con una quesadilla, eso. O sea, muévase, no ande esperando a que se lo den en la mano. Usted tiene que moverse. Claro. Y yo me quedé así. Y dije, ella sí es mi hija. Yeah. Ella sí es mi hija. Y va a pasar mi nieto. Va a pasar mi nieto. O sea, no está esperando a que le resuelvan el hambre. Se tiene que mover. Pero él nada más puso una cara de avergonzado, se empezó a reír, agarró las llaves, estábamos en el consultorio y se bajó. Allá abajo venden comida y se bajó a pedir lo que necesita para comer. O sea, no está esperando a que mamá le sirva y lo atienda. Perfecto. Hijos independientes, eso es lo mejor. Pues claro. Dice, hola, mi hija obliga a mi nieta a que haga la primera comunión. Mi nieta no quiere, ¿es correcto que la obligue? ¿Sabes por qué la nieta no quiere? Porque no le encuentra un porqué. Ajá. Porque ve a su mamá tronada. Sí, la verdad es que eso... Entonces, si la mamá está tronada, ¿cómo te voy a seguir si estoy en desacuerdo contigo? ¿Cómo te voy a seguir si no quiero parecerme a ti? Claro. Y bueno, pues por eso los hijos nos siguen. Miren, vamos a continuar con el tema, porque hay otras cosas importantes que les tengo que decir. Son 2 puntos importantes. El primero, tienes que reconocerte. Tienes que conocerte a ti. Tienes que encarnar tu propia espiritualidad a través de experiencias. Y cuando tú entiendes que son tus experiencias las que te van a llevar a lo que es un crecimiento espiritual, entonces entiendes que no son las cosas materiales. No es un título, no es una casa, un carro, dinero. Eso no te va a dar la felicidad ni la paz interior. Te la va a dar el reconocimiento de ti como una entidad espiritual, encarnado para estar en este plano. Son tus hechos, tus acciones, lo que te va a dar tu valía. Cuando el padre reconoce eso en él, entonces puede enseñarlo a los hijos. Una y otra. ¿Cómo lo va a enseñar? A través de sus hechos. Pero el padre tiene que conocerlo y crecer espiritualmente él. ¿Para qué? Para que el niño lo siga. Para que el niño lo esté siguiendo. Lo voy a explicar de otra manera. Creo que de esta manera va a quedar un poco más claro todavía. Vamos a hablar de el yo. ¿Cuál es el objetivo del ser humano para crecer espiritualmente? Tengo que trascender el yo. ¿Y qué es trascender el yo? Dejar de verme a mí como un ser único. Ahorita hablaban de un niño que lo han hecho el centro de atención del universo, no nada más del hogar, sino de la vida de los papás o del papá. El objetivo del ser humano es trascender el yo. Tengo que trascender mi yo. ¿Y qué es trascender el yo? Dejar de decir yo, mi, quiero, espero, me afecta, me duele, deseo, me hace sentir bien, me hace sentir mal. Yo. Eso es natural en una persona inmadura. Y cuando no se tiene crecimiento espiritual ni conocimiento de uno, nunca vas a trascender el yo. Tú eres lo más importante y nadie más. Es más, tú eres el Dios de tu propio universo, dice la literatura de Alcohólicos Anónimos. Porque tú eres el yo. Y mientras tú no lo trasciendas, no va a existir para ti los demás. Nunca va a haber los demás si tú no trasciendes tu yo. O sea, nunca pensarás en otros
porque nada más estás pensando en a ti, cómo te afectan las cosas, qué te conviene para ti, qué no te conviene para ti, pero principalmente cómo las decisiones de otros te puedan afectar a ti, porque tú no has trascendido el yo. Cuando trasciendes el yo, ahora sí vas a pensar en los demás, y en tu universo existirán los demás, pero para una persona egoísta, para una persona que vive con su ego a todo lo que da, nada más existe el yo, punto. Nunca los demás. Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Un árbol. ¿Cómo comienza un árbol? A ver, aquí, a todo el público que está aquí conmigo, que no son más que 3. Bueno, son suficientes. Somos demasiados. ¿Cómo comienza un árbol? ¿Cómo comienza? ¿Cómo nace? ¿Cómo se comienza un árbol? Una raíz, ¿pero qué es? ¿Una qué? No, una vara y una semilla. Una rama y una semilla. Pones la vara y lo tapas. Ese es el yo. Pones el árbol y es una vara. Ese es el árbol. Y tiene que trascender su yo. Cuando el árbol va creciendo, cuando el árbol va integrándose, cuando el árbol va trascendiendo su yo, ¿en qué se convierten? Empiezan a salirle ¿qué? Más ramas. Más ramas, más ramas, más ramas, hojas y muchas semillas. Entonces estamos hablando de que el árbol trascendió su yo y ahora es los demás. O sea, más ramas. Antes no pudo pensar en los demás, porque lo más importante era crecer como un yo. Cuando crece como un yo, ahora sí puede pensar en los demás. Ejemplo, ¿cómo nacemos? Solos. Y si acaso está la mamá y la partera. Ahora ya está allí enfermeras y está el anestesiólogo, etcétera, etcétera. Pero años atrás, nuestros ancestros agarraban y le decían a la señora, ve a tener a tu hijo. Y se iban solas. Y en cuclillas tenía a su hijo. Y el niño venía solo. Pero cuando muere, ¿cómo morimos? Naces en el yo, pero mueres con los demás. Está en tu entierro tu hermano, tu hermana, tu cuñado, tu cuñada, tu hijo, tu nuera, tu yerno, tu hija, están nietos, primos, amigos, gente. ¿Por qué? Porque trascendiste el yo, por eso ahora eres los demás. Aquel que no trasciende el yo, nunca piensa en los demás. Aquel que trasciende el yo, aparece en los demás. Te lo voy a decir de otra forma, porque ese es el camino espiritual, que trasciendas tu yo para que conozcas realmente a la gente que va a estar contigo, a tus amigos, tu familia, los que realmente te aman. Pero tienes que trascender el yo para que aparezcan los demás. Si tú nada más trabajas con los demás y no trasciendes tu yo va a usar o pisar a los demás. Esto es muy común en los grupos. Cuando los padrinos no trabajan su yo, pero están con los demás y entonces terminan queriendo someter a los demás. Y con el tiempo los demás se van y se quedó solo. ¿Por qué? Porque no trasciende su yo. Si tú no trasciendes tu yo, te vas a quedar solo. Te deja tu esposa, tus hijos, tu marido, tus nietos, te dejan solo. ¿Por qué? Porque no trascendiste tu yo. Entonces no hay los demás. Pero si trasciendes tu yo, aparecen los demás. Y entonces si aparecen los demás, aparece una tercera palabra. Nosotros.
No puede haber un nosotros sin pensar en los demás. Pero nunca pudiste hacer y pensar por los demás si no hiciste algo por ti primero. Por eso decíamos, empieza por amarte a ti. Parece egoísta, pero ámate a ti. Cree en ti. Acciona para ti. Aprende para ti. Trasciende para ti. Y cuando lo hayas hecho, entonces empezarás a pensar en los demás. Y cuando hayas hecho por ti y además hagas por los demás, habrá un nosotros. Habrá un nosotros. ¿Qué te quiero dar a entender? Si tú como padre no trasciendes el yo, nunca vas a pensar en tus hijos como parte de los demás. Nunca. Al contrario, vas a querer abusar y ser oportunista, absorbente con los demás, porque no has trascendido tu yo. Y los demás se van a ir y te vas a quedar solo. Necesitas trascender tu yo para que puedas hacer algo con los demás. Y cuando haces algo por los demás, sin olvidarte de ti, de tu yo, entonces existe el yo, existen los demás, y entonces habrá un nosotros. Los papás quieren que sus hijos siempre estén ahí, pero no han trascendido su yo. ¿Cómo trasciendo mi yo? Somete tu ego. Y cada paso del programa, como lo hemos visto en programas anteriores, sirve para reducir tu ego. Reduce tu ego. Si tú reduces tu ego, trasciendes tu yo. Y si trasciendes tu yo, entonces vas a poder trabajar con los demás. Y entonces los demás les dará gusto de estar contigo y entonces va a ser nosotros. Eso a los papás se les olvida. A los papás se les olvida. No hay un nosotros porque no has trascendido tu yo. Y si tus hijos no han trascendido su yo, es porque no hay quien les enseñe cómo se trasciende. Enséñales. Enséñales a trascender, pero con tus propias experiencias. Enséñales a trascender tu yo. ¿Cómo? Invítalos a ver una película. Invítalos a practicar un deporte que tú practicas. Invítalos a tu religión, pero no de palabras, no mandándolos, no obligándolos, sí con que ellos conquístalos, sedúcelos a través de tu propio comportamiento, que los seduzcas tanto que conquistes el deseo de que ellos conozcan tu religión. Si lo que quieres es llevarlos a la religión, o si lo que quieres es llevarlos a un grupo, pero no con amenazas ni con chantajes de que te voy a invitar a un camino espiritual. No. Los caminos inducidos no funcionan. Lo que necesitas es con tu propio comportamiento. ¿Cómo le vas a hablar tú de un crecimiento espiritual? Porque quien crece espiritualmente empieza a crecer en todas las áreas. Y el hijo lo ve. El hijo ve cuando desde que sales en las mañanas te saludas al vecino. Buenos días, vecino. Desde que ve que es cómo saludas a tu madre, cómo saludas a tu padre, cómo saludas con un abrazo y un beso a tus hermanos. Eso tu hijo ve, cómo tratas a tu madre, es como él te va a tratar a ti. Como él vea cómo tratas a tu padre, es como él va a tratarte a ti como padre. Como él vea cómo te relaciones con su madre, es como él va a tener una relación con su pareja. Pero todo esto es a través de experiencias y aprovechar cada experiencia.
A veces yo les enseño a ustedes a través de experiencias, como aquella ocasión que me decía una señora, Carlos, me robaron un dinero, y llorando me decía, y con mucha rabia, me decía, es que me robaron. Y yo le decía a esta señora, a ver, mujer, si llegan dos ladrones y uno se roba todo tu dinero y otro se roba tu espíritu, ¿a quién sigues? Y me decía, al que se llevó mi espíritu. Le dije, ok. Y sin embargo, ¿sabes qué estás haciendo ahorita? Correteando al que se llevó el dinero. Llegaste a quejarte que se robaron tu dinero, pero no llegaste a quejarte, no llegaste quejándote diciendo, Carlos, soy una estúpida porque estoy permitiendo que este día me lo friegue unos ladrones. Y mi espíritu me ha olvidado de él. Ese es un ejemplo de tantas cosas que puedes enseñar. Un ejemplo de tantas cosas. Es que perdí. No, nunca pierde. Lo que tiene lastimado es su ego. Aprenda de esta experiencia. ¿Qué le está enseñando esta experiencia? ¿Qué le quiere decir esta experiencia? Dejemos de estarle enseñando a los hijos que cosas buenas y cosas malas. Porque ¿saben cuáles son las cosas buenas y malas para un papá? Las buenas son todas aquellas que calman mi miedo como padre cobarde que soy. Esas son las buenas, que haga aquellas cosas que calman mi miedo. ¿Y saben cuáles son las cosas malas? Aquellas que atentan contra mi tranquilidad, que me provocan angustia y preocupación como padre. Esas son las malas, según yo como padre. Y lo único que hago es manipular al hijo. ¿Para qué? Para que yo no me angustie. ¿Y la libertad al hijo? ¿Cuándo lo voy a enseñar a que sea libre? Educar a los hijos espiritualmente es enseñarles que ellos son libres. Es enseñarles que dejen de estar creyendo en creencias, que mejor actúen y que ellos formulen su propia creencia. Papá, esto es bueno, esto es malo, no sé, hijo, vívelo tú y después me dices para ti qué es. Déjalo que lo viva, déjalo que experimente, deja que lo pruebe, deja que lo sienta, déjalo que lo escuche, deja que lo lea, deja que él formule sus propios juicios de vida, dejarlo que enfrente sus propios temores. Dejarlo que descubra sus capacidades, dejarlo que tome sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque si mi hijo toma una decisión, si acierta, él va a gozar las consecuencias de su decisión. Y si no acierta, él va a sufrir las consecuencias de su decisión. Pero si acierta o no acierta, la mejor decisión del hijo fue la que él tomó. Ya sea para gozar o para sufrir. Es la mejor decisión de un hijo, la que él toma, no la que uno como padre a veces manipulamos, pero para que no suframos nosotros. La mejor educación es cuando le enseñas a un hijo a quebrarse. Hace poco platicaba yo con alguien y llorando me decía, es que no quería llorar. Por eso me fui a tomar. Y yo le dije a este muchacho, enojado, y le grité, y enojado, y le dije, eres un estúpido. O sea, ¿tú crees que es de valientes irse a tomar para no sentir dolor? Le dije, eres un estúpido. No es de valientes reprimir las lágrimas. Al contrario, es de cobardes irse a beber para escapar de eso que estás sintiendo. Pero es de valientes derramar una lágrima por una pérdida que se tuvo. Y le dije, y yo prefiero verte llorar. Yo prefiero que llores. Yo prefiero verte derramar lágrimas y que te estés revolcando de dolor. Porque eso es de hombres.
y no irte a beber para escapar cobardemente de eso que estás sintiendo. Al poco tiempo me abrazó y me dijo perdóname, y le dije, no te preocupes, así se aprende en esta vida, te quiero mucho. Estoy hablando de mi hijastro. Y ha aprendido. Y se liberó, porque ya tenía días que no dormía, de la ansiedad. Ya saben, los jóvenes cuando se quedan sin la novia. Pero aprendió algo, que beber es de cobardes, que escapan del dolor, y que derramar una lágrima es de valientes, porque me doy el permiso de expresar lo que realmente hay aquí y aquí. Y aproveché ese momento para expresárselo. Aproveché el momento para decirle que no estaba enojado porque llorara. Mi molestia es porque había usado una fuga que empezaba a querer usar. Y ese tipo de experiencias podemos estarlas usando con los hijos, con los hijos a cada momento. Pero uno tiene credibilidad cuando lo ven que uno es íntegro también con su espiritualidad. Porque también, ¿cómo me van a creer si ven que yo digo una cosa, hago otra, pienso otra y siento otra? ¿Cómo van a seguirme mi camino espiritual o van a preguntarme sobre temas espirituales si yo ni siquiera los camino? Entonces, tenemos que empezar por nosotros, trascender nuestro yo, para que después aparezcan los demás. Porque una persona que está concentrada en su yo, nunca mira a los demás. Pero cuando trasciendo mi yo, aparecen los demás, y entonces se transforma en un nosotros. Y ese nosotros se le llama familia. Se le llama familia. En los grupos se le llama eso, un grupo. Y es cuando los grupos están integrados. Cuando todos han renunciado a su ego, a su yo, y todos están convencidos que lo importante son los demás. Y cuando alguien trasciende su yo, sabe que me conviene que los demás estén bien, que los demás trasciendan, que los demás crezcan. A mí me conviene que toda la gente crezca, aprenda y evolucione. ¿Por qué? Porque si la gente crece, yo crezco. Y porque si yo crezco, la gente crece. Y mi amigo crece, y mi amigo crece, y mi amiga crece, y él crece también, Javier. Todos nos conviene crecer. A todos nos conviene crecer, porque si todos los demás crecen, yo crezco. Si yo crezco, los demás crecen, porque todos somos parte de un todo. Somos un nosotros. Y esto en los grupos a veces no se da. Hay egocéntricos que nada más piensan en su yo y se olvidan de los demás. Y si esto es en unos grupos, imagínense en casa. También sucede. Entonces, para concluir, piensa en los demás. ¿Cómo? Trasciende tu yo. Te lo voy a decir de otra forma. Conviértete en la persona que le convenga a tu familia. Conviértete en la mujer que le convenga a tu pareja. Conviértete en el hombre que le convenga a esa mujer que está a tu lado. Conviértete en el padre que le convenga a tus hijos. Transfórmate en ello. Sé libre para que les enseñes libertad. Trasciende para que les enseñes a cómo se trasciende
pero empieza por ti. Y a los hijos a través de las experiencias diarias. Muy bien. Muy bien. ¿Preguntas? Sí. Pregunta anónima, dice, mi hija es hija única, es adolescente, tiene 14 años, ya lo observo con su ego muy crecido, ya que al ser la única demanda toda la atención, pero ahora la han mandado a unos estudios ya que tiene un ganglio inflamado. Siento muy feo, pero me mantengo estable emocionalmente. Sin embargo, pienso que para ella será someter su ego por medio del dolor. ¿Esto es así, doctor? Así es. ¿Así crecerá espiritualmente? Nuestras enfermedades son un reflejo de lo que hay en nuestra alma. Y a veces necesitamos un trancazo que nosotros mismos nos provocamos para poder darnos cuenta que somos uno más y no somos la perla de la familia. Perla de la familia, así nos sentimos. Que todos tienen que estar para complacernos. No, tú aprende a complacerte a ti y así vas a trascender tu yo. Dice Anónimo, el papá de mi hija nunca estuvo presente y ahora que se acercó a ella, mi hija es muy cortante con él. Y cuando la regaña, ella desata en ira y llanto y le empieza a decir de cosas a su papá. ¿Qué sugerencia me da? Mi hija tiene 12 años y escucha su programa cuando llega de la escuela. Que no te metas, no seas metiche tú. Ese es problema de él y de ella. Sí. Porque eso solamente lo pueden resolver el papá y la hija y el papá. Usted no se meta. Y todo lo que tu hija se queje de su padre, dile, hija, ahora que venga tu padre, se lo dices. Y cada que el padre se queje algo de la hija, díceselo tú. Yo no soy tu mandadera. Resuélvanlo ustedes. Muy bien. Sí. ¿Tienes por ahí algo, Damián? Voy a pasar una llamada por aquí, ¿no? Ok. A ver quién será. Permítame, porque ahora está un poco lento el... A ver. Batman, buenas noches. ¿Cómo estás? Acá Robin. ¿Cómo está el amor de mi vida? Mi cabecita de algodón. Acá yo ando un poco mal, Batman. ¿Qué? Híjole. ¿Entró llamada? Ahí está, perdón. Que estoy feliz porque me habló Yolanda de allá de Arkansas que no, pues que tienes que venir al taller y no sé qué. Ya soy gente importante, Batman. Oye, pero no, ese no es el problema. Fíjate, el problema es que ya ves que yo ya he aplicado con mis hijos eso de lo que estás hablando, de una educación espiritual, y mis polluelos pues, han salido muy buenos ya. Pero ahorita estoy aquí en el grupo y tengo también a dos hijos de la chingada, Batman. Oye, están re bien, pinche cabeza dura. Por más que ya les doy con cincel, martillo, rotomartillo y todo, no entiendes, Batman. Ayúdame, por favor, Batman. ¿Qué les digo aquí a Alberto y a Eliseo que tienen una cabezota re dura? Gracias, Batman. Besos para todos, los amo. Y Mayatón el Robin. Ese es el problema. Los quieres cambiar. No los cambies, déjalos. Lo mismo que decíamos hace rato de esta persona. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros? Déjalos que cada quien tiene su ritmo. Cada quien tiene su ritmo. Va a despertar cuando tenga que despertar. Va a aprender cuando tenga que aprender. Y el que no quiere aprender, respétalo. No es su momento, no es su tiempo. Pero el respetar a los demás cuesta. ¿Cuesta por qué? Porque cuando no he trascendido a mí yo, pues me cuesta trabajo respetar a los demás. No, déjalo que vaya trascendiendo. Que vaya trascendiendo él poco a poco. Y no me andes amenazando con que vas a ir, ¿eh? Saludos, Fidel. Saludos a ti y a todas las personas que estuvieron con su servidor allí en el taller que dimos este fin de semana. Estuvo buenísimo. Estuvo padre, experiencias buenas que vivimos. Toda la noche nos pasamos riendo. Bueno,
uno de los que estaban ahí nos hizo reír, pero nos hizo reír con sus experiencias. Y bueno, toda la noche fue fantástica. Yo me tuve que ir a descansar porque estaba muy cansado, pero gracias a todos los que nos acompañaron en el Verde Puebla, en este taller, el sábado y domingo pasado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dice por acá Gabriela Z. Hola Javier, pregunta, en forma en que yo he aprendido a hacer oración y a tener ese contacto con Dios, de hablarle de lo que siento y pienso cuando tengo temor o alguna emoción, en la misma forma que debo enseñar y acompañar a mis hijos en su oración. Saludos, doctor. Ahí está la bronca. No, a ver, esas son las herramientas para que tú trasciendas tu yo, para que despiertes espiritualmente. Exacto. Las tuyas. O sea, si tú puedes, a ver, hijos, vamos a rezar para despertar espiritual. No funciona. A ver, son hechos. Dije, más vale una experiencia que se pongan a leer, a que se pongan a leer 100 versículos. O a que se pongan a orar 100 veces el Padre Nuestro, u otras 100 el Ave María, u otras tantas cual la oración de la serenidad. O sea, ¿entiendan? Eso es imitación, eso es de imitamonos. Tus hijos no son monos, son inteligentes. Ellos lo que necesitan es vivir experiencias, que tú les expliques, enseñes. Claro. A ver, mamá, me duele, mi novio me dejó, perfecto, venga para acá. ¿Qué siente esto? Llore conmigo. Y va empezando, hija, porque esto va para más. Llore conmigo porque es su primer novio y le duele, órale, llore. Yo recuerdo a mi hija, me tocó 2 veces con mi hija, la más grande, que es mi asistente, mi mano derecha, me tocó que terminara con su primer novio 2 veces. Y las 2 veces me la tuve que sentar en las piernas y le dije, llora, hija, llora. Es que lo quiero, sí, hija, llora. Y yo entre mí pensaba, si supieras, condenado, todas las que siguen, ¿no? Si supieras todos los que vienen, ¿no? Es que lo quiero, sí, hija. Mi hija tenía como 13, 12 años. 13 años tenía, 14 años. Cuando andaba llorando, sí, hija, llora aquí. ¿Qué tienes? Es que terminé con mi vente para acá, la segunda vez lo mismo. Y yo entre mí pensaba, si supieras, llora, sí, hija, llora, 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 llora. ¿Qué le enseñé? Ahí le enseñé que es importante que fluya lo que siente para trascenderlo. O sea, es en experiencias. No decir, a ver, agarren la Biblia y pónganse a leer. No. Vive la experiencia. Vive la experiencia y dime, ¿qué aprendiste de esta experiencia? ¿Qué aprendiste de esto de este dolor? Dime, de este dolor que viviste, ¿en qué te benefició? Yo les decía, en los talleres y en los compartimientos, las heridas del alma sí son heridas, pero está en mí transformar esa herida en algo para mi trascendencia, para convertir esa herida en tatuajes que tiene todo guerrero, que reflejan cada una de sus batallas trascendidas, pero no para seguirme ensangrentando de las heridas del alma todo el tiempo. No puedes estarte la comiserando todo el tiempo. Bueno, sí puedes, pero va a llegar un momento que como no trasciendes tu yo y no piensas en los demás, te quedas sola, quejándote. Échate otra. Muy bien, me echo otra. Una pregunta para el doctor. Soy hijo de un alcohólico y estoy en un grupo y mi hija de 10 años quiere ir a latín. Cuando ella no ha vivido actividad alcohólica en la casa, ¿me recomienda que la lleve? Si la niña quiere, adelante. Claro. Si la niña quiere, adelante. O sea, a lo mejor no vio el alcohol del papá, pero la neurosis de usted sí. Y a lo mejor no se dio cuenta. Pero déjala, la niña quiere ya. O sea, volvemos a lo mismo. No impongamos, no manipulemos, que le surja la necesidad. Y si la niña quiere, mira, les voy a contar una experiencia. El paciente más pequeño que he atendido o que estuve atendiendo mientras daba consultas tenía 5 años. ¿Y saben por qué llegó a mi consultorio a sentarse ahí frente a mí? Porque el niño le dijo a su mamá, mamá, yo quiero ir con el psicólogo. ¿Por qué? Dice, tengo cosas que platicarle a él.
Así me dijo. Bueno, a mí no, a su mamá. Y su mamá lo llevó y me dijo, que quiere hablar contigo, tráelo. Y el niño se sentó. Y el niño se puso a decir que estaba inconforme con su mamá por cómo era con él. Y yo lo escuché. Así. Y me quedaba sorprendido de la capacidad que tuvo este niño de expresar su inconformidad. ¿Y con quién decidió expresarlo? Igual, si la niña quiere al latín, adelante. Vivamos cada uno nuestras experiencias, como querramos vivirla. Y respetemos la decisión. Claro, a ver quién más está por acá. Bueno, nos preguntan por acá que si trasciende o sea, que si sana su niño interior, puede trascender a lo espiritual. Claro. Nos pregunta Celina Hernández. Es parte del camino. Ok, ¿les digo con otras cuantas? Vámonos. Ya, porque si no, a mí me pegan. Bueno, muy bien. Tú porque estás excelente, aquí. sí, yo aquí nomás me subo Damián un piso porque no ya. tiene nadie en quien lo espere. Ah, sí, su mamá, o sea, bebé, mi niño. Exacto. Su mamá. Tenemos aquí a dos invitados. Pues vamos a pasarlos aquí para que nos ayuden a despedir el programa. Vénganse para acá. Aquí tenemos a Iraída, a mi tocayo Carlos. Vénganse, Julio, vénganse para acá, Iraída, Carlos, Julio. Vamos a despedir el programa que nos vinieron a visitar hoy para ver pues cómo está este asunto de la Banet 4 y 5. Y pues ya están aquí, mírenlos eso, ya están. Perfecto. Vamos a despedirnos. Carlos, Julio, Iraída, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Nos despedimos. Javier, vámonos. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Todo el equipo. Bye.